Es mucho más popular de lo que se le comprende, mucho más representado de lo que se le conoce. Un personaje de la religión judeocristiana y de la sociedad occidental. De él se han escrito sátiras, farsas y tragedias. ¿De quién estamos hablando? Pues nos referimos de Satanás. Ni más ni menos. Una aproximación al diablo, o al también llamado príncipe de las mentiras, el maligno, o Lucifer, como muchos otros nombres tiene, pero después, desde un punto de vista imparcial, sin tomar partido, es lo que hace el escritor Salvador Hurtado en esta obra, Satanás, una biografía no autorizada, publicada por Editorial Morgana. Y para hablarnos sobre este extenso ensayo, nos da mucho gusto recibir a su autor, Salvador Hurtado. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar con ustedes y muchísimas gracias por invitarme a su programa. Bueno, pues se ha escrito mucho sobre Satanás. Ya decíamos un poco sátiras, farsas, así es. La literatura ha tenido un cuerpo robusto en torno a este tema, pero inclusive para tomar el título de uno de los capítulos que arroja el índice de Satanás, una biografía no autorizada, pues vamos a iniciar con ¿qué diablos decimos cuando decimos diablo? Sí, miren, a mí me gustaría decir una cosa. Sí se ha escrito mucho sobre este personaje, ¿no? Aunque hay pocas diabologías, eso sí hay que decirlo. Demonologías hay todas las que quieran. Diabologías son muy pocas las que se han escrito, pero siempre se hacen o desde el punto de vista teológico, ¿no? Y son sacerdotes o teólogos religiosos quienes abordan el tema, o son esotéricos con cucurucho de mago y demás. Creo que la virtud de este trabajo, antes que nada, es justamente que lo estoy abordando desde un punto de vista laico. A mí me interesa Satanás como arquetipo, como personaje literario, como alegoría, como símbolo. Entonces a mí no me interesa tanto qué es el diablo, si es correcto o incorrecto, si existe o no existe, o que si es así o asado. A mí lo que me interesa es exactamente qué es lo que se ha dicho de él, de dónde viene la idea, dónde surgió. Y empecé, para responder a tu pregunta, utilizando un poquito el método escolástico, ¿no? Ya que es un tema también muy medieval en este sentido, y empecé por definir los términos, ¿no? ¿De dónde viene la palabra diablo? ¿De dónde viene la palabra demonio? Y me voy desde el sánscrito y el protoindoeuropeo, y además hay unas sorpresas extraordinarias, porque etimológicamente hay palabras que están emparentadas y que ni siquiera nos imaginaríamos que están relacionadas. Entonces nos da una idea de lo que estamos diciendo muchísimo más grande, ¿no? Básicamente, nomás para decirlo muy rápido, vienen de la raíz proto-indoeuropea, div, que quiere decir el iluminado. Y div está dentro de la etimología de palabras como divino, pero también como dividir, ¿no? Pues qué interesante. Uno se pregunta qué tan antigua es la idea del diablo, y precisamente ese es uno de los motores para elegir este libro, para hojearlo, para llevarlo a casa. ¿Cuál es el origen? Y además, ¿cuál es la influencia que ha tenido este personaje a lo largo de la historia en el viejo continente y en el nuevo? Porque aquí también se trajo la concepción. Claro. ¿Ya existía? ¿Qué ha pasado con este personaje? Sí. Bueno, Salvador. Primero quisiera decir algo que para mí fue algo muy sorprendente. El diablo en realidad es un personaje muy nuevo, es un recién llegado. ¿Cómo es esto? Sí, miren, si nosotros vemos la historia de las religiones, las primeras religiones que existieron, de acuerdo con antropólogos y arqueólogos como Claude Lévi-Strauss, como Margaret Murray y demás, las primeras religiones, los dioses no eran ni buenos ni malos, entonces eran religiones dualistas. Pongo un ejemplo, el dios del agua.
era indispensable para la vida, traía las cosechas, traía todo esto, pero también las inundaciones y las catástrofes terribles. Entonces, ¿era bueno o era malo? Pues no, era favorable o desfavorable, pero no necesariamente era bueno o malo, él era lo que era. Sin embargo, las primeras demonologías aparecen en Sumer Acadia, que son hace unos 7,000 años, ¿no? Lo vemos en el Gilgamesh, lo vemos en las escrituras cuneiformes y demás, pero todavía no había un diablo. Fue la primera vez que empezaron a aparecer deidades menores que no tenían ningún aspecto positivo, que eran absolutamente malignas. Y ahí en el libro explico cómo se dio este proceso y demás. Y más adelante, pero mucho más adelante, hasta la Persia mazdeísta, ¿no? Del siglo 8 antes de Cristo, pero vamos, estoy hablando en términos muy recientes comparado con la historia de la humanidad, ¿no? Es cuando por fin aparece el ancestro del diablo judeocristiano, que es el primer archidemonio, digamos, que sería Arimán, ¿no? El opuesto de Ahura Mazda en la religión de Zoroastro. Nada más que ellos son dualistas, tienen un dios de la luz y un dios de la sombra, ¿no? Que están en una lucha perpetua. Sí. En el judeocristianismo obviamente esto no puede aplicar porque es monoteísta. Entonces el otro tiene que ser una criatura, sí. Pero como un dios bueno puede hacer una criatura malvada, es que es una criatura que usando su propio libre albedrío decide rebelarse en contra de todos estos preceptos de la luz. Vaya, es interesantísimo el tema. Pues tenemos dos publicaciones, justamente dos títulos, de Satanás, una biografía no autorizada, y también tenemos el Sabbat del Lobo, que tiene como portada de Saturno devorando a su hijo, de Goya, ¿no? Bueno, son dos libros, en realidad 4 al final, ¿no? Sí, que se estarán otorgando a los radioescuchas 41 55 10 60 en torno a este tema de Satanás, del diablo, de cuántos nombres más le podemos, del maligno también, de Lucifer, patas de catre, príncipe de las tinieblas. Exacto. Bueno, ¿a dónde va todo esto? Es decir, cuando al principio le preguntábamos por qué el diablo, ahora, para concluir la entrevista, ¿en dónde nos deja este libro? ¿En qué camino sobre el conocimiento de Satanás nos deja? Sí. Bueno, lo importante aquí es que uno no tiene que ser religioso o no. Yo no me meto en si existe como ser espiritual o no existe como ser espiritual. Obviamente existe como concepto, existe como personaje, existe como imagen, y es algo que nos sale al paso, pero no importa lo que hagamos. Si, por ejemplo, queremos leer a Juan Rulfo y leemos Pedro Páramo, y nos damos cuenta que Comala es un infierno lleno de almas en penas, y el diablo de ese infierno se llama Pedro Páramo. O, por ejemplo, si queremos leer a García Márquez, bueno, lo diabólico está presente en todos lados, desde Melquiades con su embrujo hasta lo que sea. Y estoy hablando de textos que no lo aluden directamente, porque ya ni hablemos de William Blake, ni hablemos de John Milton, o de Baudelaire, o de Rimbaud, o de Dante, bueno, es que no acabaríamos jamás. O ponemos la música, ¿no? Queremos oír una ópera y de repente estamos oyendo el Fausto de Gounod, o de repente oímos Sympathy for the Devil con los Rolling Stones, oímos a Black Sabbath, o oímos Claro. o a Paganini. Paganini tiene toda una leyenda negra de un pacto diabólico, ¿no? Porque el libro aborda también toda la tradición mágica, que es una que casi no se aborda. Fausto, Mefisto. Exactamente. Y todos los Faustos que hay, pues por eso se llama literatura fáustica. Está el de Marlowe, está el de Calderón de la Barca, está el de desde luego, Goethe. Dante, por supuesto. Claro, bueno, Goethe, sí. Pues, ¿cuándo se presenta el libro? El libro se va a presentar el miércoles 6 de septiembre
en a las 6 de la tarde. A las 5 de la ¿Con tarde. 6 minutos? Yo quería que fuera a las 6 de la tarde del sexto mes, ¿no? Sí. Pero no se pudo. Va a ser, lo que pasa es que nos está auspiciando, y es ahí todo mi agradecimiento, por el Seminario de Investigaciones Universitarias Lingüísticas del Discurso Forense de la UNAM, que es un seminario de posgrado internacional. Y nos dieron la Casa de las Humanidades de la UNAM, que está en Coyoacán, en Venustiano Carranza, número 162. Y pues va a ser el 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Y hombre, si quieren ir, ahí nos tomaremos un diabólico casillero del diablo o no sé, algún vino tinto. Pues gracias, Salvador Hurtado. El libro está ya disponible en librerías. Sí, ahora por el momento está en Gandhi, está en el sótano. Se puede comprar en línea. No, en Gandhi no, perdón. Va a entrar, pero todavía no entra. Está en el sótano y en el péndulo. Perdón, me confundí con la novela. Bien, Sótano y péndulo. Se puede comprar, ya está en el sótano de Puebla, de Mérida, de Querétaro, de Guadalajara. Y en el péndulo se puede comprar en línea y ellos lo envían sin gasto extra, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes, llámenos 4155-1060. Si alguno de nuestros queridos amigos radioescuchas quiere llevarse este libro, leerlo, Satanás, una biografía no autorizada, o bien también el Sabbat del Lobo. Muchísimas gracias, Salvador Hurtado. Ay, gracias a ustedes. He estado encantado aquí. Igualmente. Muchas gracias. Satanás, una biografía no autorizada de Editorial Morgana. Editorial Morgana.